SM Noticias. Ángel Navarro, vecino aquí de Pablo Podestá, referente también de esta asociación civil Terratox. Gracias primero por recibirnos. Venimos a conversar con usted justamente por este tema tan delicado para los vecinos de la zona, que es la aparición de hidrocarburos en el suelo, en una vivienda del barrio. Un vecino estaba haciendo una obra particular y aparece esta sustancia que generan, por lo menos primeramente, un fuerte olor. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se dio esto? Sí, este vecino llama alarmado a raíz de que tiene un problema al momento de excavar cimientos para realizar una losa en el fondo de su casa. Encuentra que casi al llegar al metro empieza a encontrar olores provenientes de la tierra, provenientes de ese foso que estaba haciendo, vinculados a aguarrás, solvente, thinner, en fin, hidrocarburos en general. Ahí nos preocupó bastante porque además tenemos un problema de ascenso de napas en la zona, además de esto de la contaminación, que para nosotros no es algo nuevo. Nosotros empezamos a tomar, a raíz de esa comunicación vecinal, un montón de antecedentes y los juntamos y preparamos una nota y la presentamos al municipio porque entendemos que hay una alarma sanitaria, debería haber una alarma sanitaria cuando se encuentra hidrocarburos en el suelo, en una vivienda que no está destinada a otra cosa que hacer vivienda. Este lote donde ocurrió esto no tuvo otro uso que eso, una casa familiar. El problema está en que el lote en sí, donde se halló esto, está ubicado lindante con la planta Johnson, y si vos me permitís, estaría ubicado más o menos en este punto. Nosotros tenemos aquí un problema serio porque lo vinculamos con el viejo problema de Johnson detectado en el 98, que es contaminación de suelo y napas con hidrocarburos. Esta contaminación de suelo y napa con hidrocarburos fue detectada en el 98. Eso no significa que comenzó en el 98, se la detectó en el 98. Y toda contaminación que tenga que ver con contaminantes peligrosos como los hidrocarburos no tiene una ubicación tipo mancha quieta y permanente en un solo lugar. Una vez que llega al suelo es de alguna forma movida por la pendiente del terreno, ¿sí? Siguiendo la caída del terreno, buscando algún curso de agua, como por ejemplo el arroyo Morón, ¿sí? Y si es que no es succionada por algún pozo, como el pozo de Aguas Argentinas, que era un pozo local que estaba a 3 cuadras de la planta química, muy cerca del punto de contaminación, y que succionaba agua para distribuir en la localidad. Había un riesgo, inclusive una empresa consultora que contrató la empresa Johnson le informó a las autoridades de Johnson que era serio el problema de contaminación de suelo y napas con hidrocarburos que tenía la empresa, y a su vez mucho más serio la presencia de un pozo del cual se sirve con el agua de ese pozo a un montón de población de la zona, por el riesgo de contaminar también ese pozo. Usted remarcaba que esto sucedió en el año 98, este estudio al que hacía referencia. Y esas conclusiones aparecieron en el 98 y fueron incluidas en lo que se conocía por entonces y se sigue conociendo como estudio de impacto ambiental. Por aquellas fechas, por aquellas décadas, el gobierno de la provincia exigía a todas las empresas peligrosas, categoría 3, como Johnson, a realizar este tipo de estudios para saber qué tipo de impacto produce o podría llegar a producir la empresa con su actividad. Entonces se vio obligada a hacerlo, lo hizo, y la conclusión, ¿cómo la conocimos? No la conocimos cuando existió la conclusión de los técnicos. La conclusión fue comunicada a Johnson y Johnson se vio obligada a comunicarlo al gobierno. Lamentablemente, años después, nosotros y la población de la zona se enteró de que había agua contaminada con hidrocarburos. O sea, nos llegó tardía la información y todavía estábamos tomando agua de pozo de la zona, ¿no? Claro. Después vino el río subterráneo y se superó el problema, pero la contaminación subterránea existe. Entonces esto significa que es un riesgo para una inmensa franja poblacional en la zona, porque todavía no se investigó dónde está la mancha, cómo
se mueve la mancha de contaminación, hasta dónde llega y qué cantidad de personas está en riesgo. Hoy por hoy usted remarcaba esto que venía desde el 98, la existencia de un pozo extractor de agua. También hablamos en la previa de la existencia de una empresa, particularmente de gaseosa, que también se servía de las aguas subterráneas. Todo eso desde el 98 adelante ha dejado de existir. Hoy hubo problemas en el agua, pero hoy ya no los hay, digamos. El problema en el agua evidentemente debe estar existiendo todavía. En el año 2004, un vecino de la zona tiene inconvenientes con el agua corriente, inicia quejas que terminan en el ETOS, que es el órgano de Contralor de Aguas Argentinas, en aquella época Aguas Argentinas, y inicia un expediente. El ETOS toma la decisión de tomar el caso en profundidad, realizar estudios en la zona, y viene a la casa del vecino denunciante, iniciador del expediente, y realiza estudios en el agua de pozo de ese vecino, y allí encuentra que las napas de la cual extrae el agua están contaminadas con hidrocarburos totales de petróleo, con benceno, con tolueno, con sileno y etilbenceno. Todas estas son sustancias que están en la lista negra de muchas, no solamente organizaciones ecologistas, sino también universidades que estudian el tema de la contaminación. Realmente muy preocupante. La cuestión es que si tenemos contaminadas las napas, muy probablemente el suelo también. Y siempre hay un problema con el tema de la evaporación de esas sustancias contaminantes que están bajo tierra hacia la superficie. Y ahí estamos nosotros viviendo, respirando esos vapores permanentemente, y ahí están los chicos, los que son más, digamos, en este caso, los que reciben más el impacto por estar más cerca de la tierra, de alguna forma, de la superficie del suelo, y estar en contacto con el suelo, porque juegan permanentemente en el suelo. La gente que está afectada con problemas respiratorios, la gente que está sufriendo enfermedades terminales en la zona, no tiene un buen ambiente para... Esas serían las principales consecuencias, entonces, por lo menos el olor y esas emanaciones de vapor, dada la contaminación de la tierra. Hoy por hoy, ¿hay registros de alguna afectación que sea particularmente generada por estos vapores? ¿Cuáles son los hidrocarburos que utiliza la Johnson particularmente? Estos son residuos de algún tipo de producto que almacenaba Johnson en tanques subterráneos. Estos son también productos de fugas líquidas hacia el suelo. Tenemos muchos registros también de emisiones líquidas, vertidos líquidos a la vía pública, al cordón de la vereda. Tiene todo un recorrido desde el punto de salida de la empresa, van recorriendo por cuadras hasta terminar en la boca de tormenta. Si vos analizás y hablás con la gente de antaño, los viejos pobladores, te diseñan ellos cómo es el mapa de la gente que sufrió cánceres. Y si vos comprobás cómo es el recorrido de los líquidos contaminantes que tira Johnson a la vía pública, vas a ver una coincidencia entre el mapa de fluidos que tira Johnson y los mapas que formaba la gente antigua, los antiguos moradores, diciendo: en esta casa vivía fulano y murió de cáncer. Es decir, es exactamente el recorrido de los químicos arrojados a la vía pública, el recorrido que hace el mapa de enfermos de cáncer. ¿Entendés? Aquí lo que habría que tener es una reacción de las autoridades sanitarias inmediata. El hallazgo, este es otro tema, el impacto, la exposición de las personas aquí ya tienen otro antecedente que no lo mencionamos. Hay rastros toxicológicos de que la gente acá está expuesta a esto. Hay muchos estudios que se hicieron allá por el 99 y 2000 entre vecinos preocupados, y que indican que han estado expuestos a niveles bastante altos de este tipo de contaminantes. Por ejemplo, está el caso del hallazgo de metabolitos de fenol. El metabolito de fenol puede ser propiamente la sustancia fenol, que a veces es tirada a la vía pública, porque hay también esos antecedentes, desgraciadamente, o puede ser también la presencia de benceno. Sí. O sea, ya estamos hablando de gente que está expuesta
se le estudia orina, por ejemplo, y se encuentra en ese estudio que hay huellas de exposición a sustancias peligrosas, cuando no están trabajando en Johnson. Claro. Están afuera. Es como que el ambiente laboral de Johnson no tiene más paredes. Chau, es todo lo que está alrededor, es como que está dentro del ambiente laboral de Johnson. Le pregunto por la cuestión del traslado de la empresa que se va a trasladar, según lo estábamos hablando, parecía a Pilar, a un parque industrial allí en Pilar, lo que se relaciona también con lo que usted remarcaba, que la mancha, si bien se detecta en el 98, no se sabe desde cuándo comenzaron esas filtraciones en los tanques subterráneos. La empresa se traslada, ¿les deja eso? ¿Y qué es lo que le piden a las autoridades municipales y a las autoridades provinciales también? Primero que una reacción mínima, por lo menos, que nos digan, vamos a empezar a hacer algo. Ellos deberían realizar acciones tendientes. Primero, a eliminar el foco contaminante. Si hay una afectación del suelo, eliminar esa afectación del suelo, eliminar esas sustancias. Hay formas de hacerlo, ¿sí? Evidentemente son costosas. Para eso está el que contamina. El que contamina paga, ¿sí? Puede ayudar al gobierno a pagar estos estudios que son carísimos. Claro. A su vez, hay que atender la situación de las personas que están aquí expuestas. No solamente ese vecino que encontró en su propiedad el problema, y hay que saber hasta dónde llega la mancha para saber si es ese vecino solo o hay otros. Claro. Y en qué magnitud, qué amplitud tenemos la afectación del terreno. Claro. Estamos hablando de un terreno que no está en el límite de este vecino, de su propiedad. Estamos hablando de manzanas, ¿sí? De toda una zona que por ahí puede estar en riesgo, quizás 3 cuadras en torno a la empresa. No es antojadizo lo que digo yo esto, cuidado, que ya hubo un proyecto en la provincia de Buenos Aires años atrás, donde Johnson se dedicaba a discutir si eran 4, 5 o 3 las manzanas que se animaría a comprar a los vecinos de Pablo Podestá para ellos trabajar en una zona liberada de 3 cuadras a la redonda, una especie de anillo liberado para que ellos trabajen. Optaron finalmente por no pagar eso, por no pagar nada y irse a contaminar a otro lado, posiblemente. Espero que no. Ojalá que en Pilar tengan suerte y no ocurra lo que desgraciadamente nos ocurrió acá. Bien, por último le pregunto por esta nota, justamente en este sentido, que presentaron por mesa de entradas en el municipio de aquí de 3 de febrero. Exactamente. ¿Ha tenido alguna novedad respecto de esa nota que fue presentada hace algunos días? Desgraciadamente no. Seguimos esperando novedades, nos hemos conectado inclusive con el Centro Nacional de Intoxicaciones y llegamos a la conclusión de que estábamos en los buenos pasos. Inicialmente la responsabilidad inicial, los responsables iniciales ante casos como estos son las autoridades gubernamentales locales, es decir, el municipio. Por eso se nos dijo en el Centro Nacional de Intoxicaciones, sería bueno que Medicina Preventiva, a través de Salud Pública del municipio de 3 de febrero, tome contacto con este problema e inicie las acciones, porque nosotros estamos dispuestos desde este centro ubicado en el Hospital Posadas para dar una mano. Evidentemente hasta ahora no estamos sabiendo de nada que haya pasado en ese sentido. Bien. Particularmente también en el pedido que le hacen al municipio tocan el tema de la obra de cloacas aquí en Pablo Podestá, que entienden ustedes que la realización de estas obras podría afectar o aumentar, si se quiere, esta situación contaminante para los vecinos. Sí, esto lo venimos sosteniendo desde allá por enero del 2012, cuando le presentamos al Ejecutivo Municipal una alarma diciéndole que está bueno lo de las cloacas, pero excavar el suelo para colocar los caños para las cloacas implica que se va a remover tierra contaminada. Y sostenemos que por lo menos en un anillo alrededor de Johnson, de 3 cuadras mínimo, no se ingrese con este proceso de excavación para colocar caños de cloaca. ¿Por qué? Porque va a remover terreno contaminado y va a aumentar el riesgo sanitario en que está la gente desde vaya a saber cuánto tiempo. Tampoco tuvieron respuesta de este reclamo. Lamentablemente no, lo único que tuvimos es que se abrió un expediente que es el 18756, letra T, año 12, al cual esto último, del hallazgo en la casa de un vecino de suelo contaminado, se incorpora. Bien, vamos a ver si con la aparición de esta nota tienen alguna respuesta positiva para los vecinos de Pablo Podestá. Ángel Navarro, le agradezco muchísimo. Por nada, que anden bien.